Muy bien, nuestros queridos amigos de Radio Touch, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa Por la Fuerza de la Razón. El día de hoy tenemos un programa cargado de contingencia. Vamos a hablar de la última entrevista a Sebastián Piñera en el programa de Estado Nacional. Vamos a hablar también de todo lo que se viene para marzo y muchas cosas más. Mi nombre es Gabriel Fernández, yo soy el coordinador nacional del Partido Libertario y ahora procedo a presentar a nuestros queridos panelistas del día de hoy. Tenemos por aquí a Luciano Valenzuela, quien es coordinador del Partido Libertario. ¿Cómo estás, Luciano? Muy bien, Gabriel, muchas gracias por invitarme nuevamente. Muchas gracias a todos por escucharnos y a la radio por recibirnos. Tenemos por aquí a Miguel Iglesias, quien es director de la Fundación Libertad Primero. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias, Gabriel. Saludos a todos los que nos están escuchando, nos están viendo y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir. Tenemos por aquí a Álvaro Concha, quien es presidente del Partido Libertario. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Muchas gracias nuevamente a la radio por este espacio y esperamos que sea un gran programa. Y el día de hoy les quiero contar a todos que tenemos un invitado realmente de lujo. Tenemos a un doctor en filosofía por la Universidad de Chile. Benjamín, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, chicos, vamos a pasar al primer tema. Como decía recién, esta entrevista que hubo a Sebastián Piñera la hizo Matías del Río en el programa Estado Nacional, en esta nueva temporada que hay de programas de Estado Nacional en horario prime. Muchos dicen que Sebastián Piñera cambió el discurso, que ahora sí está mostrando, por así decirlo, convicciones en lo que es la defensa del orden público, la defensa de Carabineros y también el ataque o quizás el combate a la delincuencia. Luciano, ¿qué opinas tú? ¿Crees que realmente cambió el discurso Sebastián Piñera? Mira, Gabriel, el tono fue claramente distinto, ¿ya? En la última entrevista que le habían hecho al presidente, él había mencionado que habían 4 prioridades con respecto a lo que se venía para febrero y para marzo, dentro de las cuales el número 4 era el orden público, ¿ya? En esta ocasión, el presidente dice que el orden público es su mayor prioridad, ¿ya? Lo cual es un gran avance, porque realmente hoy en día es, a mi parecer, un tema que es fundamental para lograr que el país empiece a funcionar de una manera normal, ¿ya? Y además de eso, fue muy claro y categórico al decir que no le iba a temblar la mano si es que era necesario utilizar la fuerza, ¿ya? Claro. Eso marca un antes y un después de lo que ha sido su discurso con respecto al estallido que ocurrió en octubre, ¿ya? Lo cual encuentro que es súper relevante. Y además, encuentro que fue muy buena también la diferencia que se dio entre lo que decía el presidente y la mesa posterior que hubo entre los presidentes de los partidos políticos de oposición y de gobierno, ¿ya? Donde los partidos de oposición todavía se enfocaban principalmente en las demandas sociales, siendo que hoy por hoy las demandas sociales, si bien es cierto, se ocuparon como un motivo para poner el tema constituyente sobre la mesa, hoy literalmente no están en la discusión pública, ¿ya? O sea que se ve que el presidente se está un poco más conectado con lo que está pasando realmente y se nota también, por otro lado, que la oposición está un poco perdida. Perfecto. Muchas gracias, Luciano. Miguel, me gustaría preguntarte a ti, porque yo creo que efectivamente Sebastián Piñera sí cambió el discurso, pero ¿crees que esto se va a traducir realmente en un actuar distinto? Mira, yo creo que efectivamente cambió el discurso, pero fue por un tema de la evolución que hemos visto en estos meses, porque justo el fin de semana antes de la entrevista fue la marcha del rechazo en el Golf. Y que hubieron 10.000 personas, más o menos. Pese a que dijeron que habían 3.000 y tanto, pero yo me fui a dar una vuelta por ahí y hice el cálculo por metro cuadrado. eran como 6 cuadras de largo, lleno de gente. Y eso es más que el estadio La Cato. Como buen cruzado, Álvaro debe saber que La Cato tiene 15.000 personas en el San Carlos Apoquindo y esa cantidad de gente llena. Está picado Miguel porque le ganamos, pero no importa, dejémoslo ahí nomás. No nos ha ido bien en todo caso en fútbol, que entre 3-0 y 2-0 ayer a Colo-Colo. En fin, bueno, pero eso es otro tema. Pero tenemos cerca de, calculamos, más o menos 10.000 personas que participaron. Y eso, sin duda, es un espaldarazo, junto también con la participación de toda la ciudadanía en redes sociales, que ahí se ven obviamente los más activos por el rechazo, pero también en redes sociales se puede ver un atisbo de este gran grupo de gente que son los moderados, que están al medio, que no son los fanáticos de izquierda, ni asistémicos, ni izquierda ultra, ni militantes de las organizaciones de izquierda, ni tampoco los llamados de extrema derecha, que en realidad, bueno, pues llamémoslo así, como lo llama la prensa, pero hay el gran bloque de personas moderadas se está manifestando un poquito más en redes sociales. Entonces, en estos últimos 2 meses, Piñera tiene las estadísticas de redes sociales, que encuesta que sale en redes sociales, gana el apruebo, o sea, perdón, el rechazo, gana el rechazo sí, por lejos, o sea, estamos hablando de 65%, más o menos, cerca del 70% muchas veces en las encuestas, y también esta manifestación en la calle, que la calle sin duda para lo único que sirve es para marcar un indicador de adherencia, porque no sirve para nada más. Y sin duda también otro punto importante, que modernizaron también a Carabineros. De hecho estaba viendo, no sé si han visto estos videos, que ahora Carabineros tiene un súper apaga fuego, una pistola que tenía una barricada, no sé, de 3 metros cuadrados por 2 de alto, varios implementos nuevos, un disparo y se acabó el fuego. Sí. Sí, notable. Bueno, entonces, y otro punto importante que lo comentábamos antes de entrar acá al programa en la previa, es que, bueno, está el componente gente, se manifestó, entonces el gobierno dijo, ok, ya no estamos solos, o sea, no son solamente los orcos o las demandas ciudadanas, sino que hay gente que también quiere parar esto y cree en una vía más democrática y con paz. Por otro lado, las redes sociales, y por otra parte, también se asesoró, sin duda, tuvo una asesoría legal, porque en la entrevista le preguntaron
si él tenía miedo de que lo acusaran internacionalmente por atropello de derechos humanos, y él dijo que no, porque en realidad había invitado a todos los organismos de derechos humanos, él Exacto. mismo, a que vinieran a veedores a ver el proceso, y que, bueno, estaba dentro del marco de la ley, así que también se asesoró legalmente, que evidentemente en octubre y noviembre no tenía esa asesoría legal hecha. Efectivamente. Álvaro, ¿estás de acuerdo con Miguel? ¿Crees que además que estas declaraciones de Sebastián Piñera se van a traducir, como decía recién, en un actuar distinto durante el mes de marzo? ¿Piñera ahora sí realmente va a tratar de restablecer con todas las de la ley el orden público? O sea, no comparto completamente el análisis, pero sí respecto a la última pregunta que tú realizas, sí, yo creo que sí, porque hemos visto el actuar de Carabineros, detuvieron a alrededor de 29 personas en la primera línea, si es que no fueron más. Creo 60. que 60. 61 personas al día de martes. Perfecto. Fueron, lamentablemente salió libre al día siguiente, pero ese harina de otra Sí, costal. casi todos. ¿Ya? Yo creo que el presidente Piñera, es complejo meterse en la cabeza del presidente Piñera, ya esto es meramente especulando, lo que podría eventualmente decir es que yo creo que escuchó y que se dio cuenta, y el presidente es una persona que lee la encuesta, y pese a que hay un apoyo mayoritario a las movilizaciones, también hay un fuerte rechazo a la destrucción y al vandalismo. Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que puso un poco más de mano dura, y en el fondo lo que hizo es darle un espaldarazo a Carabineros, cosa que no se escuchaba ya hace mucho tiempo, ya desde la clase política, y principalmente del presidente Piñera, que los sectores al menos que votaron por él lo que más le exigían era justamente eso en primera instancia, y otro, la carta de los ex personajes de la Concertación, ya que la centroizquierda le esté diciendo al presidente que ponga orden, es algo importante. Entonces yo creo que eso también fue algo de lo que, a mi juicio, creo que hizo que Sebastián Piñera ya tomara un discurso un poco más sólido respecto al restablecimiento del orden público. Muy de acuerdo contigo, Álvaro. Benjamín, la misma pregunta, y además me gustaría consultarte, ¿crees que Sebastián Piñera ha hecho bien en tomar esta postura de neutralidad respecto del plebiscito? Sí, bueno, yo creo que es muy importante en la perspectiva de lo que ha sucedido en los meses, ¿no? Desde el comienzo, ¿no?, hasta ahora ha habido muchos procesos y una evolución también del propio presidente. Ahora, yo quería rescatar, más que la carta de los ex concertacionistas, que es muy importante, ¿no es cierto? Muchas firmas de ex ministros, etcétera. Quiero rescatar una carta que es la de René Cortázar. Exacto. Que es la carta, ¿no es cierto?, de este ex ministro de Elwin y de Bachelet, ¿ya? Demócrata cristiano, que fue muy clara y muy dura. Y además dicen que es una persona cercana incluso al presidente Piñera a través de su hermano en la democracia cristiana. Exacto, sí, son amigos, de hecho. Exacto, entonces es una carta muy clara en donde efectivamente lo que le señala Cortázar en el punto 1 es que la equivocación del gobierno partió desde el día 0. O sea, en el día 0, en el hito, cuando se produce el estallido de violencia, el gobierno equivocó el mensaje. Equivocó el mensaje porque tergiversó el sentido de la violencia. Y el presidente Piñera dijo, escuché a la gente. Claro. No tiene ningún sentido esa afirmación. Y Cortázar se lo hizo ver, ¿no? No tiene ningún sentido cuando tú tienes estaciones que se te están quemando, saqueos en los supermercados, destrucción del mobiliario público, salir a decir que escuchaste a la gente. Tú le envías un mensaje a la población que es totalmente errático, ¿no? Entonces, desde ese momento, el presidente Piñera se equivocó. Y varios intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, decir, mira, acá hay un error, ¿ya? Pero no lo corrigió. Y posteriormente, ¿no es cierto?, para intentar una solución a un problema que no era hasta ese minuto político, intentó una solución política mediante este acuerdo constituyente. Entonces intentó solucionar un problema específico a través de un acuerdo político de una élite, esa es la verdad, de un grupo, ¿no es cierto?, de políticos que en realidad no están conformes con la Constitución. Es una cuestión que viene hace muchos años, pero que la Concertación, sabemos, ya venía con una
con una crítica muy profunda a la Constitución, pero que el presidente Lagos había intentado resolver mediante la eliminación de todos los elementos autoritarios en la Constitución y además, ¿cierto?, su firma, la firma de los ministros. El mismo Francisco Vidal estaba entre los ministros que firmó. Todas esas personas que hoy en día dicen que la Constitución no sirve, ellos mismos firmaron la Constitución del 2005. Exacto. Aún así no lograron darle legitimidad, pero ¿cuándo se produce el quiebre de la legitimidad de la Constitución chilena? El 2010, cuando pierden las elecciones. O sea, mientras ellos administran el modelo tiene legitimidad. Pero si nosotros no administramos el modelo, entonces el modelo pierde toda legitimidad. Y ahí comenzó el torpedeo sistemático a la Constitución reformada, ¿cierto?, del 2005. Y en ese sentido, la solución que propone el presidente Piñera es una solución que satisface a una élite de la centroizquierda chilena. ¿Ya? No es una solución que satisfaga a la gente, sino no es una solución de los problemas sociales en absoluto. Suponiendo que fueran los problemas sociales los que están detrás del estallido, que también es muy discutible. ¿Ya? Entonces, esa solución elitista, a mí me parece que la gente la percibe de esa manera, como un arreglo político, no como una solución a los problemas sociales o a las demandas sociales que puedan haber detrás. Y creo que en ese sentido se ha ido mostrando cada vez más una fuerza, por decirlo así, social que está en contra de ese arreglo y que está dispuesta a votar rechazo en el plebiscito, ¿no? Y eso ha ido aumentando. Y creo que en ese sentido las aguas, por decirlo así, ahora están en dirección más bien del rechazo que del apruebo. ¿Ah, sí? Totalmente. Es decir, por lo menos hacia donde se están movilizando los votantes. Vienen del apruebo. De hecho, probablemente yo mismo en algún minuto, cuando el acuerdo se llamaba Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, ese es el nombre oficial. Sí, claro, el original. ¿no? Sí, Acuerdo por la Paz Social La y la primera Nueva parte, que Constitución. es la que no se ha Nosotros cumplido. dijimos, bueno, tal vez esto resuelve el problema y ok, vamos a discutir una constitución, ok, pero restablezcamos un mínimo de orden público necesario como para poder debatir por lo demás en democracia. Y eso no ha sucedido. Claro, que entonces claramente está la sensación de que no se ha cumplido el acuerdo, de que la centroizquierda no está dispuesta tampoco a cumplirlo, ¿ya? Salvo un pequeño sector de la exconcertación. Pero fíjate tú lo que sucedió. Inmediatamente los presidentes de los partidos actuales, del Partido Socialista, Elizalde, etc., salieron a criticar la carta de sus propios correligionarios históricos. Eso te muestra el espíritu en el que están. Sí, es un espíritu bastante violento que se ve en redes sociales también, con las funas, los ataques personales, la funa a los jueces, por ejemplo, y a cualquier persona que manifieste su opción por el rechazo sale la jauría que los quieren quemar en la plaza pública. De hecho, me estaba acordando lo que decía Christian Barnken en su entrevista también, que era muy parecido a la carta que le dedicaron a Piñera, donde dice que en realidad, claro, hay una irracionalidad que se está tomando todo este movimiento social, que si bien es cierto es genuino, porque qué bueno poder tener el derecho a protestar y pedir que las cosas cambien, pero evidentemente sabemos que ese no fue el espíritu de este movimiento, al contrario, sino que es capitalizar de una vez por todas el gran sueño de la izquierda que viene desde el año 60 proponiendo aquí en Chile una nueva constitución. Sí. Entonces ahora saben que están más cerca que nunca. Pero esa es la solución elitista, ¿te fijas? Porque incluso entre las bases, por decirlo así, o entre la gente que ha salido a hacer los destrozos y que sale a apoyar eso, ni siquiera estaba esa demanda. Acuérdense, los primeros 2-3 días nadie hablaba de la Constitución. Claro. No, de hecho, había muchas encuestas previas a eso donde el tema constitucional era uno de los últimos. La prioridad número 13. Ahora, Claro. a lo que yo atribuyo el estallido como tal, y ahí tal vez vamos a la segunda capa del problema, es a lo que algunos, digamos, filósofos y politólogos llaman el identitarismo, ¿ya? Es decir, los movimientos colectivistas identitarios. Creo que hay todo un fenómeno social que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con la hiperconectividad, que nos lleva a buscar identificarnos, porque perdemos, o sea, nos vaciamos, por decirlo así, de identidad propia, personal, y empezamos a buscar la identidad en grupos, en manadas, en ambientes que nos autoafirmen nuestra identidad. Y por eso es un movimiento muy también juvenil, adolescente, ¿no? Como lo ha dicho Carlos Peña, ¿no? Claro. Es un movimiento muy, muy adolescente porque se trata de encontrar una identidad. Esa es la capa fundamental del movimiento. Lo otro es un aprovechamiento político, digámoslo así, de las circunstancias. Pero el corazón del movimiento creo que tiene que ver con una cuestión identitaria, ¿ya?
que es el reflejarse, el identificarse con un grupo y de alguna manera, ¿no es cierto?, tener una identidad y salir adelante con esa identidad. Bueno, si uno se va a dar una vuelta a Plaza Italia, la gente no sobrepasa los 25 años de edad, entonces Y me por hace eso, mucho sentido. Y por eso la fuerza que tienen las barras bravas, porque las barras Exactamente. bravas son grupos identitarios. Exactamente. La barra brava es un clan, es una tribu antigua. La en primera donde yo línea soy- en sí está cooptada por las barras bravas. Exacto. Yo soy una figura que tengo una identidad tribal, soy de este bando. Y todos los que no son de este bando son malos. Bueno, de Había hecho, un mural muy grande fuera del GAM que decía nos peleamos durante tantos años y ahora estamos unidos. Y Sí. salía Colo-Colo, Católica y la Universidad de Chile. claro, mira, y de hecho, si combinas ese movimiento tribalista ya con la política interseccional que ha tomado la izquierda más radical en base a lo que dispuso en los 90 el Foro Sao Paulo, si combinas esas dos cosas, tienes esta situación. Tienes esta situación de son grupos ya identitarios que además se sienten perjudicados por los demás. ¿ya? Y eso es la semilla, yo Claro. creo, de la violencia. Y que justifican en el fondo Exacto. sus acciones, porque al ser los otros enemigos, no parte de la tribu, dicen entonces es aceptable el uso de cualquier medio para alcanzar los fines que nos planteamos. Claro, Y y eso es lo que solo enemigos. criticaba justamente Cristian Barkin. Sí, exactamente. Es una esperanza desde mi punto de vista, si es que llega a ganar el apruebo, el de que la convención constituyente no va a ser tan zurda, por decirlo de alguna manera. Porque claro, están estos grupos radicales de la calle, en fin, pero son los menos y son cabros chicos que no van a ir a votar tampoco, y no les interesa, quizás hasta no se van a despertar. Y por otro lado están los políticos ultra o dirigentes sociales que son también muy pocos. Entonces meten mucha bulla, tienen mucha presencia, como en la calle asustan, logran que ese efecto de miedo se logre llevar más allá su presencia, hacer parecer que son más grandes, pero si nos vamos netamente al quórum, al peso específico de los grupos en una votación, es bastante poco, y hay que ver, y eso en realidad sería espectacular empezar a indagar, hay herramientas digitales para empezar a buscar cuán penetrado está el universo de moderados de esta percepción de la prueba o del miedo, o si lo convencieron, o si realmente quieren una nueva constitución. Desde mi punto de vista, no es tanto. Bueno, Sí. es que igual hay un tema ahí súper complejo. Yo escuchaba las palabras de Luciano en un video que subió hace poco en redes sociales y decía, o sea, la gente que va por el rechazo en la calle, nosotros lo hemos vivido en carne propia, de forma muy pacífica, nunca hemos agredido a nadie. Benjamín, que es el coordinador de nosotros por la zona de Santiago Sur, Sí. que es un pacifista de todo muy lomo, me atrevería a decir, fue brutalmente agredido solamente por ser por el rechazo. Entonces también se genera una problemática de que el día de acá, el 26 de abril, podríamos realmente tener la certeza de que la elección o que las personas que puedan, digamos, expresar libremente su opinión por el rechazo, no sé si eso está garantizado, lamentablemente. Los apoderados de mesa. Que exactamente, justamente iba a ese punto, los apoderados de mesa, La campaña. campaña. Entonces es muy importante eso a mí me preocupa bastante, porque en el fondo ya está bien, no estamos de acuerdo con ese acuerdo constitucional, la gran mayoría de acá, el mesón al menos, tengo entendido que va por la opción del rechazo. El punto es lo siguiente: queremos competir en igualdad de condiciones y eso no está garantizado ahora, lamentablemente. Entonces esos pequeños grupos que dices tú son muy peligrosos, ese es el punto. Sí, Sí. hay varias cosas que yo creo que se pueden rescatar de lo que han dicho. Por cierto, puras intervenciones muy interesantes, pero hay una que me llamó especialmente la atención que elegiste tú, Benjamín. Me gustaría preguntarte a ti, Luciano, ¿tú crees que todo este caos social, todo esto que se está anunciando para marzo, todo este supuesto ataque que van a haber de nuevo a la infraestructura pública, a los metros, van a favorecer a la opción del rechazo? ¿Crees que la gente quizás va a despertar ahora sí? Mira, con respecto al efecto que va a tener sobre la votación en el plebiscito, yo creo que todo esto va a beneficiar al rechazo. ¿ya? La gente, de cierta manera, ya le ha ido quitando su respaldo a este movimiento debido principalmente a lo violento que ha sido. ¿ya? Y si es que ellos están prometiendo más violencia y realmente cumplen con lo que están prometiendo, la verdad la gente cada vez los va a rechazar más. ¿ya? Los matones le caen mal a todo el mundo. Por supuesto. Y bueno, si hacemos el análisis, eso ya se está viendo. O sea, para este mes, incluso esta semana, habían anunciadas por lo menos creo que 4 manifestaciones esta semana. ¿ya? Y las primeras que han habido han sido bastante pequeñas comparadas con lo que fue octubre e incluso noviembre. ¿ya? Por lo tanto, este movimiento se ha ido desinflando.
quedan todavía estos grupos extremadamente violentos, pero si no tienen el apoyo popular detrás, es mucho más fácil Exactamente. contenerlo. Da la impresión de que esto, lo que están manifestándose ahora son precisamente ellos solamente. Claro, hace tiempo que este discurso que tenían estos delincuentes de primera línea de que ellos estaban defendiendo al manifestante pacífico, Ya se acabó. ya se acabó porque Se fumó. no hay manifestantes pacíficos prácticamente. O si hay muy pocos y se van relativamente temprano y dando paso posteriormente a horas de enfrentamientos de encapuchados con carabineros. Miguel, se dice mucho, yo lo he escuchado un montón de veces, en un montón de ocasiones, que este 8 de marzo, y también la huelga general feminista, vuelve la insurrección a Chile. Vuelve el 18 de octubre y que de nuevo va a quedar completamente la embarrada, que se van a volver a destruir los metros, que va a volver todo el caos. ¿Crees que eso efectivamente va a ser así? Mira, no sé si con el mismo nivel, pero sí hay señales de insurrección total. Por ejemplo, la Intendencia invitó a las organizaciones feministas que convocaban al 8M a coordinar con carabineros la marcha y no fueron. Entonces desconocieron el permiso que se había pedido alguna vez. Entonces finalmente queda como un carácter de manifestación no autorizada. Pero después lo van a hacer igual. Bueno, Pero- ¿cuántas manifestaciones no autorizadas hicieron sí, el año pasado? Claro, oye, pero hay una mención que, mira, no recuerdo bien qué organiza, pero el 7M, creo que cae día sábado, hay una, Sí, una sábado. manifestación de mujeres Sí. también en Bulnes, al frente de la moneda, Exactamente. que son las mujeres Por la que, paz. claro, mujeres por la paz. Eso Ahí es. van las libertarias. Le van a estar las Sí, libertarias están en también. un grupo nuestras chicas Claro, y vamos a ir a apoyarlo. Y el mensaje de las chicas también es reivindicar desde un punto de vista de mujer también. O sea, otra manera de manifestarse, no como lo están haciendo las feministas. Así que todas las mujeres invitadas también Por supuesto, al todas 7M. invitadas. Y hombres también, un poco También. separatismo. Sí, porque ahí los hombres no están excluidos. Sí, En no, el sí, 8M sí. en este caso no, y quiero explicar un poco, en el fondo es una manifestación para pedir justamente paz, nada más que eso, no tiene ningún simbolismo político, simplemente decirle al presidente Piñera, por favor, necesitamos paz y nuestras mujeres lo están pidiendo. Benjamín, Carabineros ha adquirido durante este último tiempo, durante esta última semana, especialmente durante febrero, diversos implementos. Algunos de ellos ya los mencionaba Miguel, y hay uno especial que es bastante interesante, que es un carro lanzagases que viene hecho desde Israel y ha estado incluso en la guerra de Afganistán. Da la impresión de que Carabineros se está armando ahora de verdad con tutti. Y yo te quería preguntar si crees que eso va a ser suficiente para poder enfrentar todas las movilizaciones que se vienen. Sí, bueno, yo creo que es un tema bien complejo el orden público y el uso de la fuerza, ¿no? Es un tema súper complicado porque es un lugar en donde chocan ciertos derechos, ¿no? O sea, chocan los derechos de todas las personas a manifestarse pacíficamente, ¿no es cierto? Y de las personas que habitan los lugares por donde circulan esas manifestaciones, de tener un mínimo de tranquilidad y de normalidad en sus vidas. Ahora, todo lo que sea resguardar los derechos de ambas partes, bienvenido. Si Carabineros necesita más implementos para eso, bienvenido, y me parece excelente que tenga un equipamiento idóneo para llevar adelante ese fin, ¿ya? Y creo que es necesario de todos los sectores políticos de que haya la claridad en que hay que separar lo que es la manifestación pacífica de la manifestación violenta y de la violencia y de la destrucción. Y esa destrucción y esa violencia es inaceptable en democracia, porque en democracia las diferencias se dirimen mediante las votaciones, mediante el diálogo racional, mediante la deliberación política y no mediante la violencia, Sí, ¿no? sobre eso me gustaría hacerte una pregunta. Yo hace muy poco vi una charla que impartiste tú en la Fundación Sí. para el Progreso junto con José Garrido. Sí. Tú hablabas de que efectivamente hay una violencia que es ilegítima, que es antidemocrática, que es la que perpetran los grupos violentistas, los Sí. encapuchados, la primera línea, etcétera. Sí. Pero que también puede haber una violencia antidemocrática que puede venir desde el Estado, cuando el Estado irrumpe espacios democráticos de discusión, de deliberación. Sí. ¿La idea está bien? Sí, Ante- sí, sí. Ya, es la pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que el Estado efectivamente ha roto esos espacios? ¿Crees que ha perpetrado violencia ilegítima? A ver, los antecedentes que tenemos hasta ahora es que en algunos casos sí ha sucedido, ¿ya? Sin embargo, en todo Estado de Derecho, la institución que dirime ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, es la justicia, el Poder Judicial. Por lo tanto, el Poder Judicial tendrá que determinar si efectivamente hubo abusos o excesos de Carabineros.
la información que tenemos es que probablemente sí los hubo, pero de manera aislada y en ningún caso de manera sistemática como algunos Perfecto. intentaron hacer ver. Ahora, el tema del orden público es un tema muy complejo, no es un tema fácil que uno pueda resolver con una varita mágica. Pienso yo que que hay una fuerza que es completamente legítima, y es esa fuerza que se utiliza por parte del Estado para impedir el delito y la violación de los derechos de los ciudadanos. Esa fuerza es totalmente legítima. Si nosotros no tuviésemos esa fuerza, no habría Estado de Derecho. Exacto. ¿Ya? Por lo tanto, el Estado de Derecho requiere de esa fuerza. En el uso de la fuerza, esa fuerza, ¿se pueden cometer excesos? Sí, se pueden cometer excesos. ¿Hay que evitarlos? Por supuesto que hay que evitarlos. ¿Hay que sancionarlos? Por supuesto que hay que sancionarlos. Pero no podemos suponer que una cosa está en contradicción con la otra, sino que tiene que haber necesariamente un uso racional de la fuerza, porque si no, es lo que decía Popper de alguna forma, sería simplemente la ley de la selva, la ley del más fuerte, y el más fuerte se impondría sobre el otro, y el Estado no tendría el derecho a ponerle un coto, un freno, ¿cierto?, a quienes no quieren aceptar los procedimientos democráticos, que es la expresión libre, pacífica de las diferencias, el diálogo racional y la expresión de eso mediante, manifestaciones, pero sobre todo, y el más importante en democracia, es el voto. El voto es el sí. modo en que tenemos de expresarnos todos políticamente. También existe la manifestación pacífica, ¿no es cierto?, los medios de comunicación, la universidad, etcétera. Pero el medio que nos hemos dado como civilización, incluso esto desde los griegos, ¿no? Desde los griegos, el medio que nos hemos dado para resolver nuestros conflictos de manera civilizada es la democracia. Y por eso el voto es tan importante, y por eso la violencia que afecta los procesos deliberativos racionales y el proceso deliberativo político mediante el voto, esa violencia es antidemocrática. No es una violencia contra el gobierno o contra los bienes públicos o privados, es una violencia que uno pudiera decir simbólicamente va contra la democracia. Exacto. Porque impide que las personas se expresen libremente y sin temor en momentos democráticos. Yo creo que justamente eso es lo que de alguna manera contra eso la gente se revela en el voto también. Entonces creo que hay un voto oculto del rechazo, ¿ya?, que es ese voto que está diciendo: yo me voy a rebelar frente a esta cuestión porque no estoy dispuesto a que la violencia me atemorice, porque cuando yo entro a la urna nadie ve lo que yo voto. Exacto. Esa es la importancia del voto secreto. Mira, en esa línea me gustó mucho lo que dijiste también sobre apelar al sentido democrático, que lo tenemos que proteger, porque bueno, eso marca que la izquierda no es democrática, para nada. No le interesa, no respeta los procesos de deliberación, y además usa los derechos humanos para poder debilitar las fuerzas de orden y las fuerzas armadas de los distintos países, porque recordemos que la izquierda, como siempre ha sido minoritaria y siempre ha tenido procesos revolucionarios para llegar al poder, solamente se lo ha impedido en muchos países que los estados tienen los ejércitos a su poder. Entonces, la única manera, como no se pueden tomar el ejército de Chile para hacer una revolución y tomarse el país, que lo harían felices, le encantaría tener en su bolsillo el ejército de Chile a todos los zurdos ultra, le encantaría. Como no lo pueden hacer, salen a la calle, exponen a su gente, exponen a niños, son realmente delincuentes. El informe, el reportaje de Megavisión, que hay niños de 7 años en primera línea. Sí. ¿En serio? 7 años, sí. De 7 años hacia arriba. Los exponen. Y después, claro, viene Carabinero porque está en la disyuntiva, tengo que cuidar el orden público. ¿Cómo lo hago? Amigos, estás destruyendo la ciudad, estás destruyendo ese semáforo, súbete al carro, por favor. No quiero. ¿Cómo que no? Un par de palos. Bueno, y ese par de palos, están atropellando los derechos humanos de estas personas. Y viene el cuestionamiento. Tenemos que bajar el nivel de poder de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden, y empieza a equiparar. Ahora, en estos momentos, casi Carabineros está con un chipote chillón tipo Chapulín Colorado, igual que la primera línea. Logran equiparar las fuerzas. Es una trampa. Ocupan los derechos humanos como trampa. Yo recojo ambas intervenciones. Yo creo que en este último tiempo lo que más hemos visto es que han buscado deslegitimar justamente que se mantenga el Estado de Derecho, que se resguarde el Estado de Derecho. Y lamentablemente yo creo que sí han provocado una confusión en las personas a nivel general. Yo
esto, bueno, una opinión mía personal evidentemente, basada en los prejuicios, yo noto que sí han logrado en el fondo profundizar con ese discurso en las personas, lamentablemente, con esto del Piñera dictador, con eso de las cánticos en las barras bravas, Piñera asesino igual que Pinochet, y le preguntaban en la entrevista, el presidente se sentía ofendido, evidentemente, es que claramente no es una dictadura lo que es el gobierno de Piñera, pero lamentablemente las nuevas generaciones no entienden realmente lo que es una dictadura. O sea, vayan a darse la vuelta para Venezuela y a Cuba o a China y ahí entiendan realmente lo que es una dictadura. Pero eso es muy importante lo que tú estás mencionando, porque han buscado delegitimar justamente el uso de la fuerza pública, ¿ya? Y además es muy importante también que eso se resguarde. ¿Por qué? Porque vemos que también hay una especie de reacción también de otros sectores que hemos visto que están imitando básicamente la primera línea. Entonces eso es muy peligroso y eso también lo mencionaba Christian Barker en su entrevista. Ese tipo de cosas hay que evitar a toda costa, porque esto es lo que deriva inevitablemente en una guerra civil, lamentablemente. Entonces por eso es muy importante tener que el presidente al menos tenga el respaldo y que el presidente tome, digamos, el toro por las astas y por favor ponga orden y que el Estado de Derecho se resguarde. Luciano, tú querías decir algo, ¿no? Sí, quería referirme a al sentido que tienen las marchas en una democracia. Yo creo que parte del problema y de la aceptación que tuvo la violencia es que la gente no entiende que una marcha no es algo que obligue al gobierno, no es una medida que se tenga que usar como fuerza para presionar un cambio, ¿ya? La marcha se supone que es una instancia donde tú muestras que hay una cantidad de gente significativa que está a favor de una moción. La idea de esto es que los políticos que estén electos o los que quieran ser electos en las próximas elecciones puedan tomar este interés ciudadano, incluirlo en sus programas de gobierno y de alguna manera sumar a esta masa que está pidiendo un cambio, ¿ya? Yo creo que la izquierda usa la marcha como una medida de presión y por lo tanto siempre termina resultando violenta, porque al hacer una marcha pacífica y no obtener lo que ellos quieren, que es que realmente se ejecute el cambio que están solicitando, se ven frustrados y empiezan a recurrir a la violencia porque es la única forma en que los escuchan. Claro, el punto ahí es que a ver, igual hay que distinguir en toda la izquierda, ¿no? Yo diría que hay una centroizquierda que es muy democrática y hay una izquierda más dura que no Claro. es que no sea democrática, ¿ya? Ojo, tienen una concepción distinta de la democracia que no es la democracia representativa que los estados modernos occidentales tenemos. Ellos creen en una democracia sustantiva, en la democracia de la calle, en la democracia de masas, del más fuerte, digamos, de quien grita más fuerte en la asamblea, ¿ya? El que va a la asamblea puede imponer a través de sus votos, ¿cierto? ¿Qué se hace? Ellos creen en esa democracia sustantiva, ¿ya? Entonces para ellos lo que la calle dice es lo que hay que hacer, porque ellos son los que están movilizados. Pero Benjamín, eso no es... Pero déjame ir al punto. Entonces, eso es totalmente contrario a la democracia en el sentido de la democracia occidental, que es la democracia liberal, la democracia representativa. Entonces, yo entiendo el punto. La manifestación, esa manifestación racional es cuando hay una manifestación que entiende lo que es la democracia representativa. Pero alguien que no entiende lo que es la democracia representativa y cree en la democracia sustantiva, recuerden que Corea del Norte se llama República, ¿no es cierto?, Democrática, Corea del Norte, Sí. la Unión Soviética, etcétera. Alemania también. Todo esto eran repúblicas República democráticas. Entonces, no es que ellos no entiendan lo que es la democracia, es que ellos no quieren entender y no están de acuerdo con la democracia liberal representativa, que es la democracia que da origen a los estados occidentales, ¿ya? Ellos creen en una democracia sustantiva, en donde lo que dice la calle, ¿y por qué? Porque son colectivistas, son identitarios, no creen en los individuos, no creen en la libertad individual que se expresa a través del voto y de la democracia representativa. Y como no creen en eso y creen en el colectivismo y creen en los grupos, que los grupos son los que te identifican y mandan, entonces el que es más fuerte en la calle, ese es el que manda, esa es la democracia sustantiva en la que cree la izquierda más radicalizada. La centroizquierda más moderada, la democracia cristiana, el PPD, el PS, incluso el PS, aunque ahí habría un matiz. Dependiendo de los sectores. Sí, de los depende del sectores, sector del PS. más bien creen en la democracia representativa y son ellos los que de alguna manera también salieron a darle un poco de piso al presidente a través de la carta, sí. pero inmediatamente fueron vapuleados por su propio sector. Entonces eso también te indica de que la centroizquierda chilena todavía no está madura para asumir un desafío político, ya que es volver al gobierno sin tener que recurrir al populismo. La centroizquierda chilena perdió eso el 2010, el 2009, cuando fue la elección de Piñera 1, ¿no es cierto? La centroizquierda perdió eso, cayó en el populismo, ¿ya? Cayó en el tribalismo, en el colectivismo y ya
todavía no ha logrado recuperarse de eso. Esa carta que enviaron los concertacionistas es un avance, es un gran paso, pero tuviste que inmediatamente los presidentes de los partidos salieron a demostrar que todavía no tienen los pantalones largos, sino que todavía están con la idea adolescente de la revolución, del cambio colectivista, ¿no es cierto?, tribal, ¿ya? Y esa cuestión, mientras eso no lo superen, que ellos lleguen al gobierno sería una irresponsabilidad. Pero yo escuché tu intervención en el fondo, pero aún no me calza por qué llamarle democracia sustantiva. ¿Merece llamar democracia sustantiva cuando estamos hablando de que son tipos que nos respetan en el fondo? Porque Claro. yo, para mí, la democracia, al menos el concepto de democracia es una sola. Es No que sé. el punto, esta es una discusión así como un poquito técnica a lo mejor en términos filosóficos, pero la democracia liberal representativa surge después de la Revolución Francesa con fuerza, digamos. Ya la idea la tenía Locke, la tenían de antes, pero surge muy fuerte porque la Revolución Francesa significó un fracaso tan brutal para el liberalismo, tan brutal, porque en nombre de las libertades se asesinó 4.000 sacerdotes en Francia, se decapitó a los mismos revolucionarios, se significó tal descalabro que pensadores como Benjamin Constant, Tocqueville, John Stuart Mill dijeron, ¿sabe qué? La democracia no puede ser la tiranía de las mayorías. Ahí viene la expresión famosa. No puede ser la tiranía de los que mandan en la asamblea. Tiene que haber un respeto de las libertades individuales y del voto y de la expresión del voto democrático individual de las personas. Y el respeto a la minoría también. Exacto, y así surgen nuestras democracias representativas occidentales, respetando las libertades individuales. Y por eso es que la izquierda más radical no le importa esa visión, ellos quieren la visión sustantiva del asambleísmo de la Revolución Francesa, en el fondo, que se asienta en pensadores más bien de la Revolución Francesa, Rousseau, qué sé yo, en esa democracia. Entonces hay una disputa ahí por qué significa la democracia. Rousseau contra ¿No? Tocqueville. Claro, en el fondo la democracia representativa significa democracia, por supuesto, el voto de la mayoría, respetando el derecho y las libertades individuales, ¿ya? Y, por supuesto, ejerciéndola mediante representantes. Porque ¿en qué consiste la democracia? La democracia consiste en el diálogo racional y en la deliberación política. Tú piensas esto, yo pienso esto otro, tratamos de convencernos, la persuasión, ¿no es cierto? Y finalmente llegamos a un acuerdo, y si no nos podemos poner de acuerdo, votamos. Aquí somos 5, el que tiene 3 votos gana. Y resolvemos un problema. Pero tiene que haber diálogo. En sociedades en donde no existe el diálogo, porque las dimensiones también de los países son muy grandes, ¿cómo vas a establecer ese diálogo? No lo puedes establecer. Solamente mediante representantes. Exacto. Y sabes que me quedé con lo que decías tú, pero ahí, más que discrepo, quería poner un comentario también complementando. Yo creo que la centroizquierda chilena ha sido democrática porque no le ha quedado otra opción. Porque ya están empezando a mostrar y están sacando todas sus caretas. Por ejemplo, Francisco Vidal, cuando fue increpado también en el mismo programa que entrevistaron al presidente. Después, María José Gómez, que ex subdirectora de la segunda, o subdirectora creo que era algo así, le dice que, bueno, estaba Francisco Vidal hablando de la Constitución y María José Gómez saca la Constitución y le dice, no la critiques tanto porque tiene tu firma. Y se picó Vidal, y al picarse dijo, terminó diciendo, ¿saben qué? Acá les guste o no, vamos a cambiar, miren, voten a prueba y vamos, y apuntando a la cámara tipo dedo de lago, y vamos a cambiar el modelo económico, les guste o no. Entonces, eso significa que si tú cambias el modelo económico, tienes que cambiar el modelo político que lo sustenta. Y aparte, además, si cambias el modelo de economía liberal que tiene Chile, ¿qué ponemos? No hay nada más que socialismo. Y el socialismo, ¿cómo se implementa y se sustenta en el tiempo? Con un modelo totalitario de gobierno. Es Pero decir, están botando sí, la careta. Son el todos punto- marxistas, leninistas, absurdos, asquerosos. Yo matizaría un poco, no creo que sea tan así. Perdón. Sin embargo, no creo que sea tan así. Yo creo que hay sectores que claramente son mucho más moderados, que son mucho más pensantes, y sobre todo queda reflejado en las cartas, queda reflejado en el mismo Banken, que es una persona de centro izquierda, queda reflejado en muchos actores que plantean las cosas con razonabilidad. Y creo que entre un sistema de libre mercado y un sistema socialista hay algunos elementos intermedios, ¿ya? Sin embargo, creo que en estas condiciones que ha demostrado la centroizquierda hasta el minuto, no está apta
para desarrollar un modelo, por ejemplo, como el, qué sé yo, Ellos lo que el modelo francés, o el ingenuamente modelo piensan que vamos a llegar finlandés, a Suecia. o el modelo sueco, o el modelo, qué sé yo, por decir algo, ¿no es cierto? Todos los modelos que nos mencionan, claramente ellos muestran a través de su discurso que no están en condiciones de asumir esa responsabilidad, porque ellos han sido cooptados por la izquierda más radical y han sido cooptados por el discurso colectivista, tribalista, totalmente. Entonces, cuando tú tienes presidentes de los partidos políticos de izquierda, el PPD, el PS, ¿cierto? Sobre todo, también la DC, y con ese tipo de discursos, ellos no nos van a llevar al modelo nórdico, digamos, de sociedad. Por supuesto. No, nos van a llevar a una cuestión mucho más radicalizada. Exactamente. Entonces, si tuviéramos tipos al frente, digamos, mucho más razonables, ¿ya? Como el mismo René Cortázar, tal vez. Exacto. Yo digo, ok, bueno. Pero en estas condiciones, al mismo René Cortázar le salen a pegar. A los mismos concertacionistas, ¿no es cierto? Entre ellos muchos ex ministros, a ellos mismos Carlos le Peña. salen a pegar. Entonces tú dices, Es ¿en qué postura está la centroizquierda moderada en este país? La gente de centro izquierda está en parte en la disyuntiva. O sea, claro, el argumento, el ejemplo es un poquito exacerbado, pero en el fondo yo creo que Francisco Vidal ilusamente, ingenuamente cree que eventualmente se podría llegar a un modelo similar a los nórdicos. Yo no creo que él quiera marxismo-leninismo. Sin embargo, están en esta disyuntiva en que siguen, digamos, el mainstream comunicacional que está impulsado por sectores más radicales, digamos, por los que cooptaron el movimiento social, y entre, digamos, sus filas de élite de centroizquierda de siempre, ingenuamente creerán que quizás cuando llegue el momento van a lograr llegar a moderar algo. Yo creo que eso es lo que piensan. Lamentablemente siempre terminan cediendo en parte, porque lo vimos incluso con el mismo presidente Piñera. O sea, eso no pasa en todos los sectores políticos, porque lo que están haciendo estas personas es justamente correr el eje político cada vez más. Si estas personas consideran, o sea, si realmente Francisco Vidal se pusiera a escuchar el discurso en la calle, se daría cuenta que la calle piensa que Francisco Vidal es un facho ultra neoliberal. Sí. Entonces eso es lo que nos está dando cuenta, a mi juicio. Sí, miren, ¿saben? Hay una pregunta que yo siempre me hago. Yo, a pesar de que soy una persona completamente pacifista y siempre me opongo a todo tipo de violencia, entendí en octubre por qué había una primera línea, porque habían personas que violentaban, por ejemplo, la infraestructura pública. Ellos estaban buscando algo y tenían a sus espaldas una muchedumbre de gente que los apoyaba de diversas maneras. Pero, ¿qué pasa ahora en marzo? Esa muchedumbre ya no existe, ya no hay gente que los apoye detrás. Entonces, ¿por qué siguen los violentistas perpetrando actos de violencia tan extremos como lo que hemos visto estos días? Luciano, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es la motivación que les nace a ellos? ¿Por qué siguen violentando? Mira, lo que pasa es que a esta gente que está en la calle, ¿ya? Que está haciendo destrozos, se les prometió algo, ¿ya? Esto para ellos es una revolución que va a ser un punto de partida para un nuevo país. Y eso no ha llegado y no va a llegar. Por lo tanto, esta gente va a probablemente estar ahí hasta que se les retire, ¿ya? No tienen el apoyo de la gente detrás, ¿ya? Pero eso no les importa, porque como el Estado ha sido blando con la aplicación de la fuerza, ellos siguen delinquiendo sin ningún problema. Además, hay acusaciones de que esta gente más encima está siendo financiada. Entonces, además tendrían un incentivo económico incluso Claro. para seguir haciendo estos daños. Sí, pero ¿qué se busca, Álvaro? ¿Qué es lo que crees tú que tratan de buscar? Porque claro, como dices tú, en realidad este Estado ha sido blando con ellos, no le ha respondido, pero no parece que les vaya a responder realmente. No sé, yo creo que el tema del acuerdo constitucional marcó un precedente en el fondo. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores muy radicalizados que en el fondo, como Roxana Miranda, por ejemplo, que llaman a no participar en el plebiscito, pero en el fondo... A quien, por cierto, la pifiaron hace poco en Plaza sí, Italia. pero esos mismos sectores, yo no Sí. tenía idea, pero si te das cuenta, esos mismos sectores radicalizados en redes sociales igual están impulsando la prueba, entonces igual están de acuerdo en parte con que algo se logró conseguir. No me pueden decir que no van a ir a votar, o sea, estoy pero completamente seguro que muchos de la primera línea van a estar defendiendo votos incluso, ¿ya? Entonces lograron en el fondo conseguir algo a nivel político que va en sintonía con su discurso y con lo que ellos buscan conseguir. Entonces, por eso yo creo que no dejan la calle en el fondo, porque se dieron cuenta, por eso yo estoy tan en desacuerdo con ese acuerdo constitucional que se realizó, porque en el fondo, en base a la violencia, se marcó un precedente a futuro, que cuando hacemos las cosas por medio de la violencia conseguimos algo. Claro. Y conseguimos algo que va en pro de las ideas, o sea, va en contra de nuestra idea, evidentemente. Miguel, ¿estás de acuerdo con lo que dice Álvaro? Porque él, claro, afirma que seguramente va a haber incluso personas de la primera línea que van a defender votos, pero hay mucha gente que dice que en realidad no va a pasar eso, que lo que va a pasar va a ser que van a tratar de boicotear el plebiscito, que no se va a poder dar. ¿Qué crees tú? Mira, yo creo que la izquierda nunca quiso un plebiscito.
sino que ellos querían inicialmente que Piñera sacara a todos los militares a la calle con el nivel de violencia que se generó a fines de octubre, principio de noviembre. Ojalá que hubieran habido 1 o 2 muertos, acusar a Piñera de atropello a los derechos humanos, destituirlo, que asumiera Jaime Quintana, y Quintana diciendo, bueno, ante este clima de guerra tenemos que escuchar la voz del pueblo. Asamblea Constituyente, asumía la Mesa de Unidad Social y se atribuían el poder. Eso era el mundo de colores que ellos querían hacer. Entonces Piñera, bueno, replegó, vio la trampa, sacaron, a mi juicio, entendiendo ese escenario de la trampa que había montado la izquierda, fue, aunque no me guste, fue buena opción. Es como en términos futbolísticos, tirar la pelota para el córner. Ya te están atacando, la tiraste para el córner, listo. Tenemos un plebiscito, tenemos un acuerdo de paz en abril, y se dilató el tema. Se dilató esta trampa que tenía la izquierda. Entonces, también yo creo que quedaron bien descolocados. Y saben, y es cosa de entenderlo. Años, décadas llevan esperando instalar un proceso constituyente en Chile, y que obviamente sea con una constitución, en términos de hoy, bolivariana. ¿Y si pierden? Entonces ellos saben que también pueden perder, es una opción. Entonces quizá el plebiscito lo pueden boicotear. Tiene mucha lógica que actúen así. Pero si no logran articular algo para boicotear el plebiscito, sin duda, y estoy de acuerdo con Álvaro, que claro, quizás gran parte no va a votar, pero otros sin duda van a estar cuidando votos, van a estar agrediendo a los apoderados de mesa que vayan por el rechazo, Sí. intimidando, Es una posibilidad. generando también violencia cerca de los recintos de votación, para que la gente obviamente no vaya a votar, y entendamos que también el chileno moderado, una familia, no sé, por ejemplo, matrimonio con 3 niños, van a ir a arriesgarse a que les lleguen piedras fuera de un recinto de votación. No, se van a quedar en la casa. Y ahí es donde viene la pregunta, que justamente lo que decías tú también, la paz es tan importante para poder mantener un proceso de deliberación válido. Exacto. Y obviamente ellos saben también que el miedo es una herramienta. Entonces, si generan miedo, muchos votos del rechazo se van a quedar en la casa. Sí. Eso. Benjamín, ya que estamos hablando del plebiscito, me gustaría preguntarte, ¿por qué opción vas tú y por qué? Bueno, como dije hace un rato, en un primer minuto estaba más bien pensando, digamos, en que el acuerdo era positivo, ¿ya? Y en ese sentido más bien me veía, por decirlo así, en el apruebo, pero bastó un par de semanas para darse cuenta, digamos, de que el acuerdo no se estaba cumpliendo, de que no era la salida institucional más adecuada, ¿ya? Y personalmente en las últimas semanas ya me he ido decantando hacia una posición de rechazo del proceso, porque creo que no hay condiciones mínimas, ¿no es cierto?, para poder ejercer una deliberación política en paz y sin coacción, ¿no? Creo que los niveles de violencia, y por eso decía que la violencia es antidemocrática, la violencia en estados de derecho, ¿no?, porque coacciona a los sujetos, ¿ya? Y a mí me parece muy grave que se mantenga, y por eso creo que todo lo que tú has planteado sería del terror, digamos, sería terrorífico, sería el peor escenario que se diera en esas condiciones el plebiscito de abril, porque sería realmente catastrófico para el proceso mismo, ¿ya? Tal vez se pueda llevar adelante, se cuenten los votos, etcétera, pero va a generar un precedente en donde de alguna manera, si llega a ganar el apruebo, va a ser una ilegitimidad de origen nuevamente del proceso, ¿ya? O sea, va a ser contraproducente contra los mismos que están por el apruebo, si es que hay violencia, ¿ya? Y si no, y si gana el rechazo y hay violencia, también va a generar algún tipo de tensión en el proceso. Entonces, ¿cómo salir de la crisis? Bueno, yo creo que no hay como una solución única ni mágica. Claro. Pero yo diría que tiene que haber claramente algo que no se cumplió en el primer acuerdo, que es un llamado de todos los sectores políticos al cese inmediato de todas las acciones violentas. Cese inmediato. Llamado de todos los partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Todos, decir, mire, vamos a hacer un llamado al cese inmediato de la violencia, porque en estas condiciones no podemos tener un proceso eleccionario limpio. Ya sea para que si ustedes ganan esté las condiciones de que efectivamente el proceso fue correcto, o para que si ustedes ganan también sea ratificado de esta manera. Queremos las partes que este proceso sea limpio, pulcro, sea democrático, etcétera. Tiene que cesar la violencia, si no, no es posible.
¿Ya? O No sea, digo que tenga que estar la perfección y que digamos que no tenga que haber ningún tipo de escaramuza, porque es imposible controlar todas las... Pero no el nivel de violencia que hemos visto hasta el minuto. Yo insisto en Dale. mi punto, lo que he visto últimamente en la izquierda es que ese segmento más radicalizado continúa ahí, o sea, no ha salido. Pero no es una gran mayoría y tampoco tiene tanto apoyo, incluso tiene mayoritariamente rechazo. Pero ¿qué es lo que pasa con esto? Que en el fondo igual se ejecutan las cosas. Yo insisto, la izquierda en el fondo lo que hizo con todo esto logró ganar una batalla, que era la batalla de una nueva constitución. Y mayoritariamente están alineados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué va a pasar posiblemente? Que es lo que pasó, por ejemplo, las últimas semanas de la PSU. Posiblemente van a haber algunos lugares donde gente va a ir a boicotear, pero no creo que pase mayoritariamente lo que comentabas tú, que gente se sienta apiedrada y ese tipo de cosas. Están los militares ese día. Sí, además están los militares. Yo creo que se va a hacer una votación medianamente con algunos focos de vandalismo en algunas partes, pero la izquierda va a ir mayoritariamente, y ya lo hemos visto, lo vimos en el Festival de Viña, y lo hemos visto en todos los medios, en redes sociales. La gente más de izquierda, digamos, que no son primera línea, pero bien radicales, también están impulsando fuertemente el apruebo. ¿Ya? Bueno, otra cosa ahí que gane el rechazo, y ahí yo no sé lo que podrá eventualmente pasar. quién No puedo adelantar a eso. Pero yo creo, insisto, que la izquierda logró ganar, imponiendo esta votación del 26 de abril, ya logró ganar. Entonces, por eso hemos estado haciendo tanta campaña también por el rechazo, los sectores en el fondo que no estamos de acuerdo que la violencia marcara un precedente a nivel electoral. Sí, porque la batalla no está perdida. No hay que olvidar eso. Sí. Y además después hay un plebiscito Sí, ratificatorio. chicos, también. vamos a ir finalizando el programa ya. Les voy a dar el espacio para que cada uno pueda finalizar, decir las últimas palabras. Benjamín, dale nomás. No quería retomar un poquito esa última idea, porque he escuchado últimamente un discurso que me parece que es muy grave, y lo he escuchado de muchos sectores, y es el de decir, no, es que siempre ha habido violencia, es que nunca las constituciones son pacíficas o en paz. A mí me parece que ese discurso es muy grave, y se lo he escuchado a intelectuales que son supuestamente de derecha, otros que son de izquierda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese argumento es irracionalista, ¿ya? Es un argumento irracionalista que supone que la violencia puede estar a la base de los procesos políticos, racionales, deliberativos, y que no hay ningún problema en ello. Yo me niego a aceptar esa afirmación. Me niego a aceptar de que tengamos que vivir en una suerte de sustrato de violencia irracional, y que sobre ese tenemos que construir una deliberación política racional. No estoy de acuerdo. Creo que perfectamente podemos tener bases racionales, podemos tener bases democráticas, y que no toda la democracia se construye sobre la base de la violencia, el atropello y el irracionalismo, ¿ya? Entonces creo que es muy importante que rescatemos eso. No aceptemos que nos digan, mire, es que siempre ha habido violencia, así que ahora hay poco de violencia, pero aguántesela, porque en realidad... Exacto, sí. No, yo creo que no podemos No aceptar podemos, eso, no. porque eso sería aceptar el irracionalismo, sería aceptar de que a la base de la sociedad, entonces lo único que hay es violencia. Me parece que ese es un diagnóstico y una visión del mundo que es equivocada. Bueno, eso es parte de la normalización de la violencia que hemos visto durante todo este tiempo. Sí, Álvaro, tus últimas palabras antes de finalizar. Bueno, recojo las mismas palabras que comentaba Benjamín. Yo creo que hay que ser cuidadosos respecto a ese tipo de cosas, y nosotros, que somos las personas que en el fondo estamos en contra de todo esto que ha pasado, ser siempre consecuente, mantener la misma línea y no aceptar que la violencia marque un precedente en ningún tipo de cosas, menos a nivel electoral y menos a nivel político. Eso yo creo que hay que ser súper categórico, y todos los sectores democráticos tenemos que estar siempre y constantemente. Bueno, hay una frase muy famosamente conocida: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces siempre tenemos que estar ahí siendo majaderos y defendiendo, digamos, y rechazando la violencia desde todo punto de vista. Luciano. Mira, yo quería comentar dos cosas, ya que no alcanzamos a hablar de la situación que realizó Carabineros en el día anteayer en Sí, Plaza la famosa Italia. encerrona. Sí, me gustaría hacer un llamado a la Fiscalía, al Poder Judicial, para que respalden el trabajo de Carabineros. O sea, no es presentable que tras este exitoso operativo, que tuvo muy contentas a toda la gente que vive ahí en el sector de Plaza Italia, llegan al otro día y suelten a toda esa gente. O sea, eso a mi parecer es impresentable, y creo que las organizaciones ciudadanas tenemos que empezar a manifestarnos contra este tipo de situaciones, ¿ya? Así que, bueno, eso. Miguel. Mucha razón, Luciano.
A mí me gustaría hacer un llamado a que las personas voten, que sobre todo los votantes del rechazo, que entiendan que hay una gran falacia dando vueltas, que es esta frase vacía, que los últimos 30 años son 30 años de injusticia, son 30 años de opresión, son 30 años del mayor crecimiento de Chile. Entonces, que revisen cómo está el resto de los vecinos, porque a todos se les olvida que nuestro país está en un vecindario, y el vecindario es Latinoamérica. Y además estamos con la cordillera de los Andes por un lado, en un desierto, el Océano Pacífico por otro y la Antártica. No somos muy amigables, no estamos en la casa del medio del barrio, estamos en la esquina, ahí colgando el cerro. Y además, entonces, entendiendo esa condición, emprender en Chile es difícil. Por ejemplo, si tú estás en Bélgica y haces tu emprendimiento, tenéis potenciales clientes en Alemania. O en Francia, por ejemplo, que es fácil crecer ahí. Todo mucho más integrado. Para nosotros todo nos cuesta más. Estamos muy lejos. Somos poquitos, teníamos un deficiente sistema de administración que en el 73 teníamos 64% de extrema pobreza y que ahora estamos al 8%. En el 1990 teníamos 34% de extrema pobreza, entonces del año 90 el 34% bajamos al 8%, al año pasado, incluyendo los migrantes que llegaron en situación calle, muchos, de Haití sobre todo. Y ese proceso virtuoso de mayor crecimiento del país, ¿dónde lo puede ver uno? En excelentes carreteras que claro, que algunas tienen peaje o lo que sea, pero tenemos una infraestructura que es de lujo, o sea, comparando Santiago con otras ciudades de Latinoamérica. Tenemos supermercados, tenemos ropa barata, polera, lucas, no sé, lo que sea. El tema es que cada uno puede empezar a ver en su entorno, que sí el desarrollo de Chile se nota. Por ejemplo, con el acceso a telecomunicaciones, tenemos la mejor red de comunicaciones para que todos tengan Facebook para postear tonteras, y así otras cosas más. Entonces, no creerle las falacias de la izquierda estos últimos 30 años, hay que sentirse orgulloso, porque en 1973, en ranking de pobreza, estaba Haití y después Chile. Entonces, no se puede desmentir el modelo que nos llevó a ser el país que lidera Latinoamérica y que la constitución que tenemos ampara ese proceso. Entonces, a votar rechazo para proteger esa constitución que defienda al individuo del poder del Estado, recordar que los políticos quieren cambiar esa constitución para darle más poder al Estado sobre nosotros los individuos, porque no creen en nuestras libertades y en nuestra soberanía personal, y votar rechazo, porque la mejora en pensiones, en salud, en educación y en todos los otros temas se puede lograr vía ley simple y es un proceso. Muchas gracias, Miguel. Y muchas gracias a todos por haber venido hoy. Miguel, Luciano, Álvaro, desde el Partido Libertario, Benjamín, te damos las gracias por haber estado aquí, por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Hasta la próxima a todos.